Sed todos bienvenidos a esta iglesia de Valencia Timoneda. Bueno, querida iglesia y amigos que nos acompañan en las redes sociales también esta noche, damos inicio a una campaña muy especial titulada El tiempo del fin, viviendo la fe de Jesús. Durante estos días, iniciando hoy hasta el sábado, tendremos la oportunidad de reunirnos para estudiar la palabra de Dios, fortalecer nuestra fe y prepararnos espiritualmente para el tiempo en que vivimos. Y damos gracias al Señor porque para esta serie de mensajes contamos con la visita del pastor David Salazar, por favor, pastor, siervo de Dios con amplia experiencia en evangelismo y predicación bíblica en distintos lugares del mundo. Actualmente forma parte del Ministerio Internacional de Secrets and Seal, Sam TV Latino. ¿Quiénes conocen Sam TV Latino, Secrets and Seal aquí? No sé. ¿Lo conocen? Sí, ¿verdad? Y me consta que hay mucha gente en casa que también. Y es un ministerio ampliamente reconocido por su labor de enseñanza bíblica y por apoyo espiritual. Creemos que a través de estos mensajes Dios desea hablarnos con verdad presente para este tiempo, trayendo esperanza, dirección y preparación espiritual para nuestros días. Les invitamos a abrir la mente y el corazón al mensaje de esta noche. Recibamos todos, iglesia, con mucho cariño al pastor David Salazar. Le damos la bienvenida, Gracias. pastor, Gracias. a nuestra iglesia de Timoneda. Y bienvenidos a todos también que estáis en casa. Deseamos que podáis incorporaros, si no mañana y pasado en la campaña, hasta el sábado tenéis de tiempo, que tendremos aquí al pastor con nosotros. Todos los temas van a ser retransmitidos para que no se lo pierda nadie. Así que, pastor, bienvenido. Gracias. Ahora tenemos un especial. Amén. Gracias. Bueno, buenas noches. Uy, un poquito muy fuerte, tal vez. No sé si estoy, perdonen, hasta que me acostumbre un poquito al micrófono. Qué placer estar con ustedes en este hermoso lugar, esta hermosa ciudad. Hoy tuve la oportunidad de, llegué en realidad ayer y pude acostumbrarme un poquito al horario. Ustedes saben de que yo vivo en California, esos 9 horas antes, o sea, atrás. Estamos siempre atrasados a ustedes. Y 9 horas es bastante diferencia porque cuando uno pues llega a este continente, a este lugar del lado del mundo, pues la diferencia es marcada, ya que mientras ustedes están en su trabajo, en su día, apenas uno está todavía durmiendo allá en California. Entonces, cuando uno llega acá, pues es por supuesto difícil. Al principio el cuerpo necesita adaptarse y me costó anoche dormir, realmente considerar el sueño de una forma normal. Dormí apenas unas 5 horas quizás. Y esta mañana, pues lo mejor que puede uno hacer cuando uno viaja es no quedarse en la cama, sino salir a caminar y cargar el cuerpo, tal vez tratar de que el cuerpo entre en el ritmo del día. Así que hoy tuve la oportunidad de caminar por su ciudad, por Valencia, y conocer mucho de su ciudad. Y aproveché la oportunidad con Liber, quien fue quien me ayudó, mi guía turística en esta ciudad, a conocer, y agradezco a Dios de que estoy aquí con ustedes. Fundamentalmente, lo más importante que me trae aquí no es conocer la ciudad, sino compartir de la palabra de Dios con ustedes esta noche. Y agradezco que no solamente esta iglesia, su pastor, sino que la directora de Obra Misionera, Ministerios Personales, Liber Mejía, me ha invitado. Y es un privilegio para mí estar aquí con ustedes. Y deseo, en cierto sentido, también hacer una invitación a todos ustedes a que podamos, a través de estas noches cortas, que serán realmente ya solamente 3 noches y un día, un sábado, podamos participar y podamos estudiar juntos, abrir la palabra de Dios juntos. Así que quisiera que siempre traigan sus Biblias, si lo pueden traer, porque no quiero que solamente me escuchen a mí, no quiero que solamente sean oidores pasivos, pero quiero invitarles a que sean oidores activos. Y eso es abrir su palabra, abrir la palabra de Dios en realidad, y que ella sea la que nos dirija, la que nos hable en esta noche. Quiero iniciar la presentación de esta noche con el tema de hoy, que es la fe o fe en el fin. Fe en el fin. Este es el título de esta noche. Y uno dirá, bueno, pastor, ¿por qué ese título? ¿Por qué fe en el fin? Tal vez usted escuchó el lema de esta serie, ¿no es cierto? Que hablábamos acerca de que es tiempo del fin. Pero
para poder entender un poco más acerca de lo que está sucediendo, poder hablar de lo que quizás está en nuestra preocupación, en nuestra inquietud. Porque de alguna forma u otra nosotros vemos de que el mundo, no importa con quién usted hable, con quién usted converse, hay un sentido de incertidumbre e intranquilidad. Siempre hay algún tipo de asunto, ya sea de índole religiosa, política, económica, social, que está interrumpiendo la seguridad de la vida que usted y yo llevamos. No importa cuánto usted crea o no crea en la palabra de Dios, de alguna forma u otra, todos tenemos algo de incertidumbre y no sentimos tranquilidad en nuestro futuro. Por más que podemos planificar y que quizás aquí ustedes tienen planes de jubilación, tienen algún tipo de, no sé, retiros, ahorros, sea lo que sea, siempre hay algo que puede interrumpir. Y para una muestra un botón, ¿no es cierto? Dicen allí. Hace unos años pasamos una pandemia que interrumpió el mundo y hizo un cambio a toda la estructura global del mundo en realidad. Todo el mundo estuvo unido en una pandemia. Vivieron días aterradores, vivieron momentos muy difíciles, familias enteras fueron afectadas. Pero esto es algo que pasó, ya es una memoria del pasado. Sin embargo, siempre viene algo adicional. Pero esta noche no vamos a hablar y no vamos a enfocar tanto en esta noche sobre las cosas que están pasando en el mundo, sino más bien vamos a enfocarnos en algo más relevante. Y es algo que el Señor Jesús, Él mismo, nos dejó en su palabra como una de sus grandes inquietudes. Si usted tiene la Biblia, le invito a que vaya al libro de Lucas. Vamos al libro de Lucas y vamos a ver lo que Jesucristo menciona como su inquietud acerca del tiempo del fin. No fue acerca de qué tipo de guerra habría, qué tipo de problema económico habría, qué tipo de problema de salud habría. No fue la inquietud de Cristo el preguntar sobre si habría cristianos, creyentes, religiosos, si habría una teología aceptable, si habría una iglesia grande o pequeña. Quiero que vayan allí al capítulo 18 de Lucas y vayamos en el versículo 8, cómo Jesús culmina una interesante historia que no vamos a poder estudiar esta historia esta tarde, pero vamos a ver cómo Jesús termina esa historia acerca de una viuda que era constante en su súplica de justicia. Y dice allí la palabra de Dios, el versículo 8, la última parte dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿qué pregunta Jesús allí? ¿Hallará qué? ¿Hallará fe en la tierra? Jesús hace una pregunta y casi nunca, de hecho no hay otra historia, otra parábola, otro mensaje de Cristo donde termina Él ese mensaje con una pregunta que no tiene respuesta. Es la única vez que Jesús deja esta interesante inquietud. Cuando Cristo venga, pregunta Él, ¿hallará fe en la tierra? Ahora usted dirá, pero es que yo tengo fe en Cristo, yo conozco en Jesús, pero quiero que entiendan de que no está hablando aquí de esa fe de creer en algo. No está hablando aquí de algo que es simplemente algo que se siente. Vamos a poder descubrir qué fe es la necesaria en el tiempo del fin. ¿Qué es el tipo de fe por la cual nosotros tenemos que empezar a desarrollar? Y para esto vamos a poder entender que este tipo de fe no es solamente una fe ciega, una fe que es intelectual o una fe sin un fundamento. En realidad, la fe que Jesús desea que tengamos es una fe que tenga confianza absoluta en el carácter de Dios. Y para que podamos ver esto, vamos a contar una pequeña ilustración que me he podido aprender a través de mi propia experiencia, que me ayudó a entender un poco este aspecto de lo que significa la fe. Y vamos a ver un versículo en la Biblia que habla de la fe de Jesús, pero vamos primeramente a compartir esta pequeña historia. Ustedes conocen alguna vez
Tal vez aquí, ¿no? Por supuesto, en este país no hay lo que llamamos aquí no nieva, ¿no es cierto? ¿Aquí no nieva o nieva aquí en este país? Sí, sí, nieva. En el norte. Voy a pedir que me pongan la presentación para que podamos seguir aquí. Pero en el norte, de aquí de España, hay nieve. Yo he estado en lugares de nieve. Donde yo vivo específicamente no neva, pero en las montañas hay unos parques nacionales muy hermosos allí, y allí sí nieva. Y cuando nieva, mi hija, yo tengo 2 hijas, de paso, una mayor, una de 17 años, una de 14 años, y ambas pues son siempre, por supuesto, ¿no? La luz de mis ojos, lo que uno como padre y mi esposa, nosotros amamos. Y la menor siempre tiene ese deseo: papá, hoy nevó, quiero que me lleves a la montaña, porque le fascina ver la nieve cuando cae, y cuando cae de manera copiosa y grande y fuerte. Todo lo que es antes, ¿sabes? Es grama o rocas, se cubre con un manto blanco. Y es hermoso, es una experiencia muy linda, porque todo se convierte en blanco. Por donde usted vaya es algo precioso, blanco, precioso. Y a ella le encanta que vayamos a estar a jugar en la nieve, le gusta hacer muñecos de la nieve, pues sí, hombres de nieve, lanzarse un poco, jugar con la nieve y cosas por el estilo. Lanzarse con un slide o no sé cómo se llama, un trineo o algo por el estilo. Pero lo interesante de la nieve es de que cuando usted va allí y usted deja de ver senderos, deja de ver caminos, o sea, todo está cubierto. Todo lo que usted conocía antes como para caminar por las montañas, conocer los árboles, todo queda cubierto y no se ve por dónde es el camino. Cuando uno pues va solamente por un día de excursión, uno pues empieza a caminar en esa nieve y uno se hunde, a veces se cae en unas como pequeñas fosas y uno se cae y se moja completamente, pero es gracioso, es chistoso porque uno está jugando, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si tuviese que caminar, ir a un lugar y no hay el sendero o no conozco el sendero? Imagínense en lo difícil, lo imposible que sería alcanzar un objetivo, una dirección, un lugar, si no conoce el sendero. Y la forma de caminar en la nieve para no perderse es cuando alguien conoce. El que conoce pone su huella, se hunde un poco, pero conoce el camino. Y la segunda huella. Y lo que uno hace, y aún mis hijas hacen esto, me dicen: papá, tú anda primero, porque claro, si es que yo me caigo o si yo me hundo, ellas pueden ver dónde no pisar. Pero normalmente cuando uno conoce el sendero, conoce el lugar, uno va por un lugar seguro y dejo huellas donde mis hijas tienen que solamente pisar en la misma huella que yo dejé. Y no pasa nada. No se mojan, no se caen, no pasa absolutamente nada. Quiero decirles de que, en cierto sentido, cuando hablamos nosotros de la fe, de la experiencia de la fe, es como esta experiencia de semillas, de la nieve, quiero decir. A ver si es que funciona. No sé si está funcionando aquí. A ver. Quiero que ustedes se imaginen esto en el sentido de estas huellas que puedo dejar aquí, pueden ver en la pantalla. Es esto lo que el Señor desea que nosotros tengamos. La fe del fin no es buscar un sendero propio, es en realidad poner tus pisadas, tu andar, tu caminar en las huellas que Jesús mismo dejó para nosotros. Por eso, la fe no tiene un título nada más, no es la fe en Dios, la fe en el cielo, la fe en que podemos ser salvos. En realidad, lo que la Biblia nos dice, y vayamos a Apocalipsis 14:12, dice allí la palabra de Dios, el tipo de experiencia que caracteriza al pueblo final, al pueblo de Dios en el fin, al pueblo que estará experimentando algo diferente a lo que la mayoría, aún de los que profesan creer en Dios, tendrán. En el capítulo 14, versículo 12 de Apocalipsis, notamos allí esta interesante descripción de la palabra de Dios. Dice allí, 14:12, aquí está la paciencia de los santos. Noten allí, los que guardan los mandamientos de Dios y, ¿qué cosa? La fe de Jesús.
Algo interesante de esta descripción de la fe de Jesús es de que esta descripción describe aquí una gramática que significa un genitivo subjetivo. Tal vez es un poquito, diga, ¿qué significa eso? Un genitivo subjetivo. Esto quiere decir de que en realidad estamos hablando de una expresión, cuando vemos el contexto, de que al igual que los mandamientos vienen de Dios, proveen de Dios, la fe también es una experiencia que tuvo Jesús, la fe de Jesús. No es una fe únicamente en un credo, en la ideología de Jesús, en lo que Él es como Dios o lo que es como Salvador. Es la experiencia de Jesús ejemplificada, experimentada por los que están viviendo en el tiempo del fin. No es solamente tener un conocimiento intelectual, una experiencia de decir yo creo en Cristo, como decir yo pues también creo en Dios y en el Creador, pero es en realidad experimentar la fe que Cristo tuvo en la tierra. Esta es la diferencia que hace la Biblia y por qué Jesús pregunta cómo en el fin habrá fe. Y se refiere a la experiencia de lo que significa tener eso que Jesús mismo experimentó. Usted dirá, ¿qué es lo que Jesús experimentó? ¿Qué es lo que Cristo experimentó? Ustedes recuerdan, y podemos ir al pasaje que se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 27, ustedes pueden ver allí en la palabra de Dios algo interesante de cómo Jesucristo experimentó una profunda agonía. 26. En el capítulo 26, versículo 36, notamos que Jesús establece allí una experiencia que es sin medida, sin comparación. Jesús dice allí en versículo 26, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Qué es la experiencia de Jesús? ¿Qué es la experiencia de Cristo en este momento? Él está afligido, sumamente triste, sumamente quebrantado, porque está en el momento donde tiene que tomar una decisión que no es una decisión fácil. Es la decisión más difícil que ningún ser humano tiene que experimentar. Y noten lo que Jesús pide. Oren conmigo, apóyenme. Necesito el apoyo de amigos, el apoyo espiritual, porque estoy en un conflicto como nunca antes. Luego el versículo 39 nos dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí Jesús está estableciendo una experiencia especial, experimental, que no se puede describir en la experiencia humana porque nunca usted y yo hemos tenido que pasar por algo similar. ¿Qué es lo que Jesús estaba haciendo en este momento? Estaba asumiendo la pena de muerte sobre la raza humana en su vida perfecta, sin haber pecado, sin haber cometido un error en su vida, sin tener la necesidad de pagar por sus pecados, sino que toma sobre sí toda carga del pecado del hombre y establece aquí una decisión. No lo que quiero, dice Jesús. Yo no quiero esta copa. No quiero tener que separarme del Padre. No quiero tener que experimentar la muerte que el pecador necesita experimentar. No me siento con la motivación, las ganas. Emocionalmente esto me destroza porque significa que si yo tomo el pecado del hombre, estaré pagando la consecuencia del pecado. Esto significa, a la luz de la justicia de Dios, una separación de mi Padre. Jesús jamás se había separado de su Padre. Sometía sus pensamientos, su mente, en completa obediencia a Dios. Pero en este momento está delante de él una separación.
Y Jesús ruega a su Padre, ¿y saben qué? ¿Acaso Dios le responde? El Padre no le responde. Hay un silencio. Jesús está diciendo, Señor, Padre, no quiero esta copa. No deseo separarme. Humanamente no quiero experimentar esta separación y experimentar toda la justicia divina por el pecado. Pero no mi voluntad, sino la tuya. De alguna forma, aquí Jesús está tomando la experiencia de fe al nivel experimental, real. Por eso en Hebreos nos presenta el apóstol a Jesucristo como el autor y consumador de la fe. Jesucristo experimenta la fe donde va en contra de lo que siente, va en contra de lo que emocionalmente desea, va en contra de lo que, inclusive, lo que aparentemente era contrario a Dios, al Padre. Imagínense que el Padre tiene que ahora rechazar a su Hijo, porque el Hijo se convierte en pecado por nosotros. Rechazar a su propio Hijo, tener que ocultarse de su Hijo y presentar a Cristo, dejar a Cristo que sufra las consecuencias del pecado por toda la raza humana. Hay alguien en la historia nuestra, en la historia de la Biblia, que nos presenta algo similar. Nosotros tenemos que ver que, de alguna forma, hay dos tipos de pensamiento normalmente. Como hablábamos, y esto como que parece que está sin batería, ¿me puedes pasar la siguiente proyección para que podamos comparar? Dice aquí, decimos que tenemos la fe de Jesús es algo que significa la calidad de confianza que Cristo tuvo al entregarse al Padre en la cruz. Es decir, no es la experiencia únicamente de Cristo de decir, bueno, voy a experimentar esto, voy a hacer un show, porque es lo que a veces pensamos que Jesús hizo. Jesús vino a hacer aquí un show, era un actor de Hollywood. Se permitió que le golpeasen el cuerpo, que le maltratasen, que le escupiesen, como como hacen los actores en las películas de Hollywood. No, Jesús no experimentó un acto, una escena. En realidad tenía que probar la condenación por el hombre, la condenación del pecado. Eso es algo que Dios no conocía y Él tuvo que hacerse humano para entender y experimentar tal cosa. Pero ¿qué sostuvo a Jesús en ese momento de angustia? 3 veces el Señor le pide a su Padre, Padre, quita de mí esta copa, quita de mí esta copa. Pero Jesús empezó en la misma experiencia, decía, no mi voluntad, no lo que yo quisiera hacer, pero tu voluntad. Y la voluntad del Padre, la respuesta del Padre era silencio. Es decir, este es el plan, no hay otra forma, no hay otra salida, no puedo hacer nada más. La única forma de que la raza humana se salve es que tú tengas que ser separado de mí, recibir toda la pena de la culpa del pecado, la experiencia de la condenación del pecado, es la única forma. Entonces Jesús tuvo que aferrarse a algo que es lo que usted y yo tenemos que aferrarnos, y es a la fe. La fe de Jesús es la fe de la experiencia que confía más allá de lo que siente, más allá de lo que está delante de sus ojos, más allá del aparente abandono de Dios, más allá del silencio de Dios. Y cuando entendemos este concepto, vamos a entender de que la fe en el tiempo del fin, cuando las tribulaciones, cuando los conflictos, cuando las cosas que hemos pasado que serán multiplicados en mucho mayor cantidad, lo que ustedes pasaron en la pandemia, la experiencia que han pasado tal vez en sus trabajos, en tener que ser fieles a Dios y dejar de un trabajo porque no pueden mantenerse fieles a Dios en el sábado, por ejemplo, o algo por el estilo, todo esto va a ser pálido. Lo que ha pasado hasta aquí usted en su vida es pálido a lo que puede pasar o vendrá en el futuro. Pero para experimentar eso, Dios no nos presenta el fin para tener temor y miedo, sino nos dice, antes de que ustedes puedan pasar esa experiencia, hay que aprender a desarrollar esta fe
que tuvo Cristo, la fe de Jesús, para que en el momento de la gran tribulación, la gran angustia, que usted tenga esa incertidumbre, esa tentación de desconfiar o sentirse que Dios lo ha abandonado, usted puede decir: Señor, no lo que siento, no lo que estoy viviendo con mis ojos, lo que estoy tocando con mis manos, lo que aparentemente dice el mundo, dice la gente o aún los religiosos, estoy yo viviendo contrario. Debo yo aprender a confiar por fe absolutamente en este Dios, en este Creador, en este Jesucristo, en su carácter. Y por ende, vamos entonces a ver una pequeña ilustración de la Biblia. Porque de alguna forma u otra, gracias a Dios, no tenemos que experimentar lo que Jesús experimentó en sí mismo, pero podemos tener la misma fe de Jesús. Y hay alguien que tuvo esa misma fe de Jesús, y es en realidad al que se llama como padre de la fe. ¿Quién es este? Abraham. Abraham, un hombre que comenzó su vida dejando lo que conocía, y es un paso de fe. Muchos de ustedes, no sé cuántos aquí son, ¿cuántos de ustedes son inmigrantes? ¿Puedo ver la mano? Inmigrantes fuera de este país. Ok, ¿cuántos va? Pues como la mitad por ahora. Parece que la mitad nacieron acá o lo que sea. Así que conocen muy bien lo que es ser inmigrante. Cuando uno deja su tierra, su país, ¿no es cierto? No sé dónde ustedes vienen. Algunos vienen, me imagino, de Centroamérica, algunos de Sudamérica, del Caribe, de donde ustedes han venido. Países preciosos y lindos, con muchas cosas lindas que cada país tiene, cada cultura, cada familia. Usted dejó su casa, su tierra, su pueblo, su ciudad, su entorno, su cultura, lo que usted conoció. Y dejó todo esto por tal vez buscar un mejor porvenir para su familia. Fue la oportunidad que usted, pues, quizás Dios le abrió para venir a este país que abrió sus puertas y usted ahora participa de sus bendiciones. Ayuda a su familia que está en Sudamérica, yo soy de Ecuador, por ejemplo, y seguramente quien tiene familia en Ecuador, en Venezuela, en Colombia, como les decía, en el Caribe, en la República Dominicana, en Cuba, en donde usted venga, seguramente es beneficiada por su labor de venir acá, pero usted tuvo que sacrificar mucho para venir, muchas cosas. Abraham estaba en esa misma experiencia, tuvo que dejar toda su parentela, su familia, su casa, a un lugar donde no tenía conocimiento de nadie. No era como venir a España, que uno puede hablar castellano, ¿no? Y hablar español, y por lo menos aquí no se siente cómodo porque donde quiera que usted va, la gente le entiende. Cuando uno va a un país ajeno de otro idioma es mucho más difícil. Uno se siente mucho más como en fuera de sí, ¿no? Mucho más incómodo. Aprender un lenguaje extraño, diferente, es difícil a veces. Cuando venía, por ejemplo, es interesante, uno que tiene el oído, ¿no? Es como que uno cuando conoce la lengua materna, donde quiera que usted esté, puede hablar con el acento, ¿sabes? El caribeño, el que es el dominicano, el acento, no sé, inclusive de Centroamérica, el mexicano, el acento de argentinos, etcétera. Donde usted vaya, usted puede diferenciar quién habla español. Y usted puede estar en cualquier rincón del mundo y escucha español, es como que, usted inmediatamente escucha el idioma y lo conecta y se siente como un poquito más enternecido porque es el idioma materno. Cuando venía esa escala en Frankfurt, ahí en el aeropuerto, y claro, ahí uno escuchaba a unas par de mujeres que trabajaban en el aeropuerto, estaban en Alemania, por supuesto, pero hablaban español. Y pude detectar que eran dominicanas por la forma de hablar. Es decir, uno se siente identificado. Abraham, a diferencia de nosotros, que estamos aquí en España o no en España, pues no tenía un conocimiento de nadie en Canaán, en esa parte del país. Pero dejó todo esto y Abraham, dice la Biblia, que avanzó en fe. Sin embargo, la experiencia de Abraham, la más difícil, no es haber dejado la familia, no es haber dejado su parentela, ir a donde no había ningún conocimiento. Lo más difícil no fue eso. La prueba de Abraham más grande, ¿cuál fue? ¿Cuál fue su prueba donde su fe fue probada y tenía que, en realidad, experimentar más allá de lo que los sentidos le decían? Fue, por supuesto, cuando Dios le dice, y vayamos allí al capítulo 22 de Génesis. Vamos a Génesis 22 y noten allí lo que el Señor le dice a Abraham en el versículo 1.
Dice el versículo 1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Versículo 2, ¿cuál era la prueba? Génesis 22, 2, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien ¿qué? Amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Por qué el Señor le hace esta prueba a Abraham? ¿Por qué Dios pide algo que es aparentemente contradictorio? ¿Acaso Isaac no era la promesa de Dios? ¿Acaso Dios no había prometido a Abraham que tendría un hijo de su esposa, de su cónyuge, de Sara, y que ese hijo sería el que daría prole, daría descendencia a Abraham? Era el hijo de la promesa. Lo había tenido cuando era imposible. Ya es ser un acto de fe, de que Dios le diese un hijo, que pudiese este hijo nacer de una mujer ya de edad avanzada, pasada la menopausia, ya sin poder tener hijos. Y de alguna forma vemos que, ¿qué es lo que Dios le da? Un hijo, un bebé. A él, era un anciano también, pero Dios le da un hijo, el hijo de la promesa. Y ahora Dios hace algo que parece contradictorio. Me pide que sacrifique al hijo que me prometió. Ahora Dios le dice esto una sola vez. Una sola vez. La duda en la mente de Abraham era latente. ¿Escuché bien? ¿Será que Dios me pide esto? Pero alguien que escucha la voz de Dios, que ha podido escuchar la voz de Dios, como Abraham había aprendido, no podía dejar eso a un lado. Esperó que Dios le hablase. Esperó que Dios tal vez le aclarase a qué significaba esto. Pero ¿qué hizo Dios? Guardó silencio. Abraham decidió seguir a Dios, tomó a su hijo. Vamos al versículo 3. ¿Qué es lo que hizo allí? Y Abraham se levantó muy de mañana, era el hijo que él amaba, y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. No dudó, no se quedó pensando en las posibilidades de error en el mensaje que Dios le había dado. No se puso a meditar y decir, bueno, ¿será? Voy a cuestionar, yo creo que Dios no puede pedirme eso de mi hijo, de mí, que yo sacrifique a mi hijo, que lo lleve a un monte. ¿Acaso Dios no dice que eso es inmoral, un acto que no debo hacer? Pero de alguna forma el mensaje era claro e iba contrario a la lógica humana, contrario a lo que él pensaba. Si mato a mi hijo, sacrifico a mi hijo, ¿qué pasará con mi descendencia? La promesa de Dios no se cumple. Y así es como quizás muchas personas hoy en día vemos la fe en Dios. Creemos y decimos creer en Dios hasta cuando no contradice mis emociones, mis sentimientos, mis planes. Hasta allí es fácil decir yo creo en Jesús, fácil decir que yo creo en Cristo, fácil decir que yo confío en Él y vengo a la iglesia, guardo el sábado, doy los diezmos de ofrendas o lo que sea, y esto es para mí suficiente. Pero en realidad, cuando nosotros estamos llevados a una prueba donde la emoción, lo sensorial, los sentimientos no van acorde, ahí es donde la verdadera fe es probada y se revela. ¿De qué tipo de fe estaba haciendo Abraham? Era su experiencia. ¿Qué tipo de fe tenía él? En esta experiencia Dios pone a prueba. Abraham empezó a pensar, y lo que empezó a su mente, y esto nos sirve, el Señor nos dice esto en el libro Patriarcas y Profetas, de que lo que hizo Abraham es en realidad pensar en que si Dios le dio un hijo, él tiene el derecho a pedir lo que es suyo, o sea, lo que es de Dios. Y segundo, vayamos al libro de Hebreos. ¿Qué es lo que Abraham empezó a hacer en ese trayecto, en medio de la soledad, en medio del silencio de Dios?
porque 3 días estuvo Abraham caminando en esa dirección al monte Moria y no había respuesta. Cada mañana que se levantaba en el trayecto, oraba a Dios, rogaba a Dios, pedía a Dios, porque tal vez pueda darle otra respuesta. Pero la respuesta no llegaba, Dios no hablaba, Dios no compartía nada, no estaba respondiendo, cambiando de parecer. Así que él tiene que entonces hacer y confiar y empieza a recordar de que si Dios prometió a su hijo, podría hacer algo además de esto. Vayamos al libro como les decía, en el libro de Hebreos, capítulo 11. Y noten ustedes aquí uno de los pasajes más especiales. Versículo 17 dice allí, noten cuando él fue probado. Hebreos 11, 17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Es decir, habiendo entendido que él era el único hijo que tenía, el de la promesa, él decidió sacrificar a su hijo. ¿Y por qué? Versículo 18 y 19. Haciéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué Abraham y qué tipo de fe tenía él? Dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué es lo que Abraham llegó a creer sin poder ver evidencia alguna? Sin poder ningún tipo de historia, de ilustración, de anécdota que pudiera decir esto verifica lo que estoy pensando. No, simplemente le llevó a creer en la capacidad de Dios de restaurar, de resucitar a su propio hijo. ¿Había alguien sido resucitado antes? No. Nadie. No había resurrección. Dios había llevado a Enoc. Lo único que sabemos de la historia, Enoc fue trasladado. Pero que alguien muera, sea sacrificado o muera y sea resucitado, no había tal experiencia, no había tal anécdota, no había tal testimonio. Pero él creyó a Dios, creyó que él tenía la capacidad de hacer algo que él no sentía ni podía explicarlo, pero dijo, si Dios pide mi sacrificio de mi hijo, por la fe, él puede resucitarlo y por la fe lo puedo recibir. Esto es lo que hizo Abraham que sea justificado. Y por eso dice la palabra, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos a quien, entre los muertos, para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por eso podemos nosotros ver que en esta tensión teológica de Abraham, la promesa de Isaac se llevó contra este concepto de la muerte. Pero cuando Dios nos dice algo que parece contradecir su promesa, ¿cómo respondemos? Abraham respondió, seguiré el mandato de Dios, no importa lo que pase. Y por eso nosotros podemos entender de que hoy en día tenemos nosotros que pensar que en esta experiencia del tiempo del fin, tenemos algo que mirar hacia un futuro, un monte Moria. Sí, queridos hermanos, amigos, en esta noche, algo que viene, sin lugar, será una prueba sumamente difícil. Pero este monte Moria, este lugar donde parece que puede haber una derrota, donde puede ser que la fe es probada, es en realidad sacudida hasta lo sumo, es donde la fe nuestra tiene que brillar, tiene que ser una experiencia como la que tuvo Abraham. Cuando hablamos nosotros de lo que está por venir, no se puede hablar de eso sin hablar de la base, del fundamento que nos permitirá experimentar eso, que nos permitirá pasarlo y pasar esa experiencia sin dejar
de confiar, de aferrarse, de estar unidos al Señor. Y por eso, en esa experiencia de la antigüedad, Abraham es el modelo que tenemos que tener. Caminó en silencio. Les decía a ustedes, Jesús también estuvo en silencio 3 veces pidiendo a Dios que interceda, que le quite esa copa. Pero ¿qué hizo Jesús? No dejó de dudar de la promesa de Dios. Su sacrificio tendría un resultado poderoso. Jesús empezó a analizar en esa angustia, en ese momento de aflicción, empezó a analizar si dejaba a un lado al ser humano, porque Él podía dejar en ese momento este trabajo, esta obra de redención. Él podía decir, no es para mí tomar esta cruz o esta copa. Pero empezó a pensar y dijo, yo no puedo pensar en un cielo sin la redención. No puedo pensar en una experiencia de estar con mi Padre sin contar con mis hermanos por quienes he decidido venir y rescatar. No puedo pensar en una experiencia final, en un reino con mi Padre, sin haber puesto mi vida por los seres humanos. Y si esto me lleva a mí a dejar de existir, como dicen en inglés, so be it. Es decir, consumado es, que sea así. Jesús decidió en el Getsemaní, y por eso la muerte de Cristo comienza en Getsemaní, no comienza en la cruz. Es el inicio de Jesús. Decide, si yo tengo que pasar y aún el pecado me deja separado de mi Padre eternamente, prefiero poner mi vida y arriesgar esto que no morir y quedarme sin los seres humanos. Es la dimensión de su amor, pero también es la confianza y la fe de Jesús, que se aferró de la promesa de que su sacrificio sería aceptado. Se aferró a la promesa de que este plan tendría resultado. Y a pesar de no contar con la evidencia externa, con la certeza, porque el Padre no le responde, no le confirma, no le dice, tiene que experimentar eso solo, esa angustia, esa separación, Él tiene que hacerlo. Él se aferra y por la fe, Cristo vence. Por la fe que Él es ahora el autor, el consumador, el que nos presenta esa experiencia. Y cuando vemos en Abraham que Él hace algo en una escala inferior, pero hace algo similar de que experimenta y mira el pago del pecado que es sacrificar a su hijo. Empieza a darse cuenta de lo que estaba Dios haciendo en llevar a Cristo como sacrificio por nosotros. Empieza a tener una pequeña vislumbre de lo que el cielo estaba haciendo por nosotros. Y por ende, Abraham creyó en el Dios, creyó en el poder de Dios para salvar, para redimir. Y amados hermanos, por eso, cuando vamos a analizar en estas próximas noches aspectos del tiempo del fin, quiero decirte que si tú has estado mirando la experiencia de lo que pasa en el mundo, a la lupa, a la luz de las noticias, a la luz de las presentaciones en redes sociales, por todo lado muchas personas dicen, viene un conflicto, sale un surgimiento en el Medio Oriente, el petróleo se sube por el piso, por el techo, los precios de la gasolina suben, la economía empieza a sentirse así como con ansiedad, como que se puede quebrantar. La gente empieza a especular. Preguntan, mandan siempre mensajes. Pastor, ¿dónde está Irán en la profecía bíblica? ¿Es un cumplimiento de qué tal pasaje? Y cosas por el estilo. Siempre viendo dónde alguna noticia le presenta el panorama. Pero quiero presentarles una interesante muestra de Dios. En la experiencia con Abraham, pueden ustedes ver aquí, no sé si ustedes ven aquí en la imagen, Abraham actúa no en base a algo sensorial, no en base a una noticia, en base a una información humana, en base a una conjetura política, social, etc. Él actúa en base a lo que Dios indica y Dios hace una intervención donde Él, al levantar su mano en sacrificio a su hijo, está a punto de sacrificarlo. Su hijo entiende también el plan, entiende que Él va a ser sacrificado. El padre le comparte su
confianza, su fe, le dice, mira, Dios pidió que te sacrifique, Dios puede resucitarte. Es lo que creo. Y su hijo hace otra obra, mostrando ahí el carácter de Jesucristo. Se somete a la voluntad del Padre, que no era, como que no hacía sentido, pero se somete a la voluntad del Padre, y ahí por eso es que ese es un tipo de Cristo también, donde Isaac acepta este mandato de su padre y está a punto de sacrificarlo, y allí es donde una mano del cielo, la mano de Cristo, detiene el cuchillo. Interviene Dios para salvar donde no había otra forma humana, donde ya estaba decidido, pero había confiado en que el Señor haría lo imposible. Esta es la experiencia que el Señor desea que tú y yo tengamos, porque si así confiamos en el Señor hoy y desarrollamos esta fe misma, cuando entonces las tribulaciones, los conflictos, la gran angustia que vendrá, la persecución, lo que ustedes puedan imaginarse, la marca de la bestia, todo esto que es elementos del fin, usted verá la mano de Dios que puede detener cualquier destrucción a su vida. Miren, hermanos, estamos mirando un reloj de sol. ¿Saben qué es un reloj de sol? ¿Qué es el reloj del sol? El reloj del sol es un instrumento para medir el tiempo. Pero ese reloj del sol solo funciona con un elemento. ¿Cuál es? El sol. ¿Usted ha tratado de ir a ver un reloj del sol con una linterna? ¿Qué pasaría si usted va al reloj del sol con una linterna grande, poderosa? Y dice, voy a pararme aquí arriba para que alumbrar. ¿Usted cree que va a dar la hora correcta? No. Solo funciona con el sol. Solo funciona con la luz que viene del cielo. Es en la misma experiencia, la misma idea, es la profecía o la palabra de Dios en la profecía. Es decir, entender el fin con el miedo a las noticias, tratar de entender el fin con el temor a la circunstancia, a los problemas económicos, sociales, políticos, religiosos del mundo, es como tratar de tener la marca del tiempo con una linterna. Va a estar errado, va a estar en angustia, va a vivir preocupado cada día. Uy, ¿será que viene ahora sí la cosa? Y va a ser como aquellos que se emocionan y luego se desinflan. Continuamente, uno sube y baja hasta el punto que va a llegar a la conclusión de que no hay que creer en nada ni en nadie. Y así se va a convertir como en la historia del niño que pide los lobos, ¿no es cierto? Que dice, el lobo viene y es mentira. Eventualmente va usted a no creer nada porque ha estado en esa experiencia de altos y bajos, buscando profecías a la luz de noticiero, buscando profecía a la luz de algún evento, cuando en realidad la única forma de entender la profecía bíblica, el tiempo del fin, es de la luz de Dios, de su palabra, de la luz que es perfecta y recta y que te marca en una forma donde no tienes que temer, no tienes que vivir en angustia, no tienes que vivir en esta experiencia de incertidumbre, porque de alguna forma el desarrollo de la fe te va a llevar, al igual que Jesucristo, en medio de la tempestad, a confiar en el poder, en la misericordia de Dios, en poder entender de que tú no tienes que abrir camino en la nieve, que tú no tienes que estar buscando a ciegas por dónde es el camino seguir, porque el camino es trazado por Cristo y Él permite que tú sigas sus pisadas. Esto hace que tú, que yo, no podamos tropezar. Cuando Abraham escucha, volviendo al libro de Génesis, cuando Abraham mira la experiencia de que el Señor interviene, noten aquí lo que nos presenta en Génesis capítulo 22 y en el versículo, vamos al versículo, aquí el versículo 14, gracias por la Biblia, a veces es esta Biblia es nueva de paso, por eso es que es a veces es difícil acostumbrarse a los números. Dice aquí el versículo 14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Es decir, Jehová Jireh. Es la palabra hebrea que se usa para esta expresión, Jehová proveerá. Jehová Jireh. Es decir,
el Señor, en medio de la experiencia de la fe, de la experiencia donde es probado tu fe, Dios proveerá, dará salida a esta experiencia. Y cuando uno tiene ese desarrollo en ese tiempo y está aprendiendo a caminar en esto, saber lo que viene no es para tener miedo, es solamente para que uno pueda estar claro, fundamentado en el Señor y saber de que no podemos pasar tales cosas a menos de que hoy yo esté desarrollando una experiencia de crecimiento. Esto es lo que Dios desea de ti y de mí. Y por eso piensa en esta experiencia de hoy. ¿Cómo estás tú creciendo en el Señor? ¿Qué tipo de fe estás tú desarrollando? Quisiera que recuerden este pasaje que se encuentra en el libro de Santiago. En el libro de Santiago, el Señor presenta una interesante advertencia o quizás una interesante comparación a los muchos creyentes profesos de hoy. Nos dice en Santiago capítulo 2, versículo 12. ¿Qué dice la palabra de Dios en ese pasaje? Hebreos 2:12. Perdón, Santiago 2:12. Dice allí, así, no es el 12, disculpen, es el versículo 19. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Tú crees en Dios? Dices, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es decir, creer en el Dios es igual que los demonios. Ellos creen y saben quién es Dios. Creen en Jesucristo porque es el Hijo de Dios. Pero no tienen fe, no tienen esa fe en el Señor, no tienen esa fe de Cristo, no tienen esa experiencia. Y así es como hoy en día la mayoría del mundo cristiano cree. Una idea solamente superficial, una experiencia simplemente intelectual, una idea como un credo, una teoría, una instrucción, pero no una experiencia. Pero la fórmula nuestra para desarrollar es la que Dios presenta en su palabra a lo largo de la Biblia, comenzando del Génesis hasta el Apocalipsis. Los hombres y mujeres de fe experimentan una acción. En Hebreos 11, todo ese capítulo de fe habla de hombres de acción. El que cree, actúa. El que cree, hace. El que cree, ejecuta. El que cree, hace algo no por sentimiento, no por lo que está mirando, sino por lo que dice la palabra de Dios. Empiezan a desarrollar esa experiencia donde dicen, no danzo, no camino, no piso por mi propia experiencia, por mi propia sabiduría, sino confío enteramente en lo que el Señor me ha dejado. Creo que Él puede proveer, y cuando provee Dios, cuando Dios te muestra que Él puede proveer, tú vas creciendo y desarrollando esa confianza, esa fe. Dios te invita a que pongas al Señor a prueba hoy. Y comienza con muchas cosas sencillas, pequeñas. Una de esas es tu sustento, tu dinero. Y muchos de nosotros no podemos ni siquiera confiar en eso, algo tan sencillo, porque ustedes creen que en el cielo hay dinero, hay plata, se maneja con dinero, con oro. No. Pero es algo que Dios ha dejado no para que tú ganes del cielo, solamente es para ver si tú puedes confiar en Él, poner esa parte de dependencia en Él. Es simplemente una experiencia de conocerlo. Y Dios quiere que en eso pequeño, un ejemplo que doy, es algo que tú te vas a empezar a decir, Señor, voy a confiar en ti. Tu salud, tu vida, tu futuro, tu retiro, está sujeto a quebrantar su ley porque tienes que trabajar tantas horas y te toca trabajar, no importa si es sábado o no. De un ejemplo, ¿dónde está tu confianza de que Él proveerá? Y aquí es donde Dios empieza a probarte en cosas pequeñas de tu vida, salud, etc. Pero debemos preguntarnos, ¿cómo ejercito? ¿Cómo crezco? ¿Cómo puedo hacer esto? Bueno, hay una sola forma. Y esto se encuentra en Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 17. Un versículo que ustedes lo conocen. Y este es un pasaje que ustedes, amados hermanos, tenemos que hacer. Y están aquí ustedes probando esto. Han venido esta noche, pudieron ver quedándose en su casa durmiendo, quedándose en su habitación tranquilamente o lo que sea. Han decidido venir porque tienen, y Dios ha puesto en su corazón esta necesidad. Dice allí,
Es pues que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo creces en fe? ¿Cómo crecemos nosotros en esa fe de Abraham? ¿Cómo creces tú en la experiencia? No hay ciencia. No hay teología que tienes que aprenderte. No tienes que irte a un seminario para poder desarrollar fe. La fe es para todo aquel que está dispuesto a oír, a escuchar, a escudriñar, a estudiar la palabra de Dios. Hoy muchos prefieren escuchar de segunda fuente, solamente un tema, redes sociales, un mensaje. Pero Dios te invita a ti a que tú experimentes esto en tu propia vida. Comienza hoy, comienza en esta noche, comienza en este día a decidir, Señor, yo necesito empezar esta experiencia de fe. No la entiendo, no la experimento. Tal vez he tenido conocimiento netamente intelectual, solamente superficial, solamente emocional, solamente sensorial, pero ahora necesito tener algo más. Y tú me dices, es por la palabra de Dios. ¿Qué estás tú haciendo tu día a día? Todos tenemos muchas cosas que hacer, pero ¿has decidido tú empezar con la palabra de Dios cada mañana? ¿Has decidido tú comenzar con lo que determina en dónde está desarrollando tu experiencia? Si es con la palabra de Dios, amén. Amén por esa decisión. Si es que es con esta intención de tu corazón de Señor, hoy yo me doy cuenta de que despierto es al ver el celular, a la red social, a lo que me distrae, a ver a mi familia, sea lo que sea. Pero eso no me desarrolla ninguna fe. Me desarrolla una experiencia sensorial. Vengo a la iglesia, pero no estoy creciendo. Pero si yo empiezo a decidir, Señor, hoy yo necesito comenzar cada mañana con tu palabra, estudiando algo y hago tiempo para esto, tú entonces vas a experimentar lo que es el crecimiento y eso te va a llevar a ti en la experiencia de Abraham, en la experiencia de Jesucristo, a tener la fe de Jesús. La fe de Jesús es la fe necesaria en el tiempo del fin. Tú podrás decir, no por tu propia experiencia, pero por la experiencia que has vivido con Cristo, conozco a mi Redentor. Sé que Él vive. Y aún en esta, mi piel, he de ver a Dios. ¿Cómo puedes tú estar seguro de eso? ¿Cómo puedes tú estar seguro de que podrás estar delante de un Dios que es perfecto, que es santo y que no seas consumido? ¿Cómo podrás tú tener esa experiencia de confiar plenamente en que tu vida está en armonía con el Señor si no estamos haciendo esta decisión diaria de conocer a Cristo, de conocer su palabra, de conocer lo que Él quiere de mi vida? Cuando entonces hago esto, quiero decirte que el caminar se convierte fácil. Jesús nos dice, yo no te dejo solo. He aquí estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué? Hasta el fin. Es decir, ¿puedes tú entonces tener que estar preocupado del fin, o sea, en el sentido de tener miedo? No. Pero debes conocer, claro que sí. Debes entender qué va a pasar. Debes estar preparado para esto. Pero si estoy creciendo en Cristo, Él estará contigo todos los días hasta el fin. Que el Señor te permita hacer esa decisión hoy. Que tú puedas, por su gracia, tomar este mensaje, este llamado del Señor, esta historia de la vida de Abraham como un ejemplo a imitar, para que también puedas no tener ya una ideología, una teoría, pero una experiencia. Y que esa experiencia de fe pueda hacer que tanto tú como tu familia, tanto tú como tus hijos, que están quizás apartados, o si tienes familia que está apartada, puedan empezar a ver el testimonio de una persona que conoce a Jesús, que realmente vive con Cristo y camina en pisadas seguras. Que Dios te bendiga esta noche. Quiero invitarte a que, si quieres tú tomar esta decisión en esta noche, de comenzar a cambiar este patrón de vida, a tomar en serio las cosas del Señor, a tomar día a día de su palabra, a levantarte con el deseo de estudiar su palabra, escucharlo, que tú te pongas conmigo de pie para pedir al Señor
que nos unja con Santo Espíritu, que nos unja con este deseo sincero y que afiance tanto el querer como el hacer en nuestra vida. Oremos. Amoroso Padre Celestial, Señor, en esta noche, oh Señor, te agradecemos mucho por tu palabra, porque tú, Señor, nos hablas y nos presentas por medio de la experiencia de hombres y mujeres de la palabra, lo que significa la fe de Jesús en realidad. Lo que significa entender de que no es una experiencia solamente intelectual, sentimental, sensorial, emocional, pero en realidad es una experiencia de permanecer, de experimentar una confianza absoluta en ti y en tu carácter. Oh Señor, permite que podamos nosotros escuchar tu voz, que nos ayudes, oh Dios, a sentir la urgencia, la necesidad de no jugar más con nuestra salvación. No, Señor, dudar de tu palabra, de que tú estás, Señor, por venir, de que vivimos en tiempos solemnes y finales, pero que también podamos tener la certeza de que si nos aferramos de ti, como tú prometiste, de tus propios labios dijiste, yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Señor, que eso sea nuestra experiencia también, y así podamos dar esperanza real, no intelectual, no ideología, pero una experiencia por experiencia de que no tenemos nada que temer del futuro, porque hemos confiado en ti, oh Señor, y estamos conectados a ti. Danos en esta noche tu bendición al salir de este lugar. Llévanos a nuestros hogares con tu cuidado, con tu protección, y permite, oh Dios, que también mañana, por tu gracia, podamos volver aquí y continuar, Señor, aprendiendo de tu palabra y afianzando nuestras vidas en Jesucristo. Pedimos todo esto en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén.